al capítulo 4 del libro de Efesios, a partir del versículo 17. Ya vamos avanzando, vamos verso por verso de este libro, y en el capítulo 4, versículo 17, vamos a leerlo hasta el versículo 32, porque engloba una sola idea, y si dividimos los versos, entonces nos vamos a quedar a mitad, no vamos a poder entender cuál es el mensaje del Señor. Versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. A Pablo nos está exhortando en estos últimos versos de este capítulo de los Efesios, y él ahora entra como si fuera a rematar lo que está ya medio muerto, vamos a decirle así. Él empieza al principio del capítulo 4, empieza llamándonos a la atención, y vámonos allí, a ese versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Escucha. ¿Cómo es que Él nos manda a nosotros?
os ruego que andéis conforme a qué? A llamar, ¿verdad? Que se nos ha hecho a nosotros. Y él sigue dando una serie de enseñanza, y a mitad de este capítulo él nos dice que todos somos un ¿qué? Un cuerpo, ¿verdad? Que todos, muchos miembros, y formamos un solo cuerpo, y que debemos de amarnos y estar unidos. Pero ahora viene a rematar esa enseñanza que él viene dándonos en este capítulo. Y para nosotros poder despojarnos del viejo hombre, tenemos que dar unos cambios en nuestra vida. Y cambiar nuestra forma de ser es un poco difícil. Bastante difícil. Hay una película de un señor que tiene un marranito pequeñito. Tenía un buen ganado de ovejas y tenía perros que guiaban las ovejas. Y este cochinito se crió ahí desde muy pequeñito junto con los perros guiando al pastor. Y este cochinito se consideraba ser un perro. Hacía todo lo que hacían los perros. Iban junto con las ovejas y todo lo que hacían los perros guiando las ovejas, el cerdito también hacía lo mismo. Y intentaba imitar el ruido de los perros, pero él no podía. ¿Por qué? Porque él era un cerdo. Aunque él hiciera todos los movimientos que hacían los perros, y le pegaba con la trompita, con la pata a las ovejas, no podría llegar a ser un perro, ¿verdad que no? Podía imitar a los perros, pero no podía ser un perro. No podía ladrar igual que los perros. A nosotros como seres humanos se nos es más fácil seguir en las cosas vanas de este mundo, hundido practicando lo que toda la vida nosotros hemos hecho. Pero nos cuesta cambiar esa forma de nosotros vivir. Y la enseñanza en este texto bíblico es que nos despojemos ¿de qué? Del viejo hombre. Bueno, pero él nos da a nosotros 3 pautas aquí para que nosotros podamos deshacernos del viejo hombre. Bueno, lo primero es que él empieza enseñándonos cuál es la actitud de la persona que no tienen a Cristo. Y eso nosotros lo entendemos perfectamente porque en otro tiempo nosotros vivimos sin Cristo, ¿verdad que sí? Y lo entendemos eso perfectamente. Pero yo quiero que volvemos a leer estos versos, pero vamos a ir leyéndolo un poco más detenido para que podamos observar con más claridad lo que en realidad Pablo quiere que nosotros sepamos como hijos de Dios. Versículo 17. No anden como los que no conocen a Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que es lo que dice en realidad. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros, ¿qué? Los otros gentiles.
Vale, y gentiles, ¿qué nosotros entendemos por gentiles? Lo que no son judíos, ¿verdad que sí? Todo lo que no es del pueblo judío, entonces todo es gentil. En la Biblia encontramos tanto al griego como al judío. ¿Vale? Tanto que se hable griego o que se hable gentil, se está hablando de lo mismo, se está hablando de la humanidad fuera del pueblo judío. ¿Qué Pablo está diciendo? Que no andemos como ¿qué? Como los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque los gentiles, para el pueblo de Israel, no conocían a Dios. ¿Quién era el pueblo que adoraba a Dios? ¿Los judíos o no? Claro que sí, eran los judíos. Entonces por eso Pablo dice, no andéis como los que no conocen a Dios. Bueno, primero. Segundo, ¿cómo andan los que no conocen a Dios? Andan confundidos. ¿En qué? En la vanidad de su mente. Así andan los que no conocen a Dios. ¿Qué otra cosa nos dice Pablo? Tienen la mente llena de oscuridad. ¿Qué otra cosa nos dice Pablo? Viven lejos de la vida que Dios ofrece. En el versículo 18. Nos vamos al versículo, seguimos el mismo versículo 18, dice, cerraron la mente y anduvieron ¿en qué? ¿En qué anduvieron? Con un corazón endurecido. Corazón endurecido hacia Dios. Se alejaron de Dios. Versículo 19, ¿me sigue? ¿Qué encontramos en el versículo 19? ¿Perdieron qué? La vergüenza. Viven para los placeres. Practican con gusto toda clase de impureza. Yo lo estoy resumiendo. He sacado la interpretación del verso. Esto es lo que hace que el hombre que no conoce a Dios. Yo no sé si tú te identificas con esto. No sé si tú te identificas. Si te identificas porque todavía vive en este mundo, hay problema. Hay problema. ¿Por qué? Porque lo que todavía siguen dentro de esta práctica son los que no conocen a quién. A Dios. No conocen a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, entonces no podemos pertenecer a este grupo. Ahora vámonos al grupo que conoce a Dios. El grupo que conoce a Dios. ¿Quiénes son? Los que han aprendido de Cristo. Los que han aprendido de Cristo. Entonces, versículo 20, ¿verdad? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo así que nosotros no hemos aprendido así de Cristo? Quiere decir que Él es el maestro que nos enseña a nosotros y que lo que Él nos ha enseñado. Bueno, pero tú me puedes decir, pero es que yo no viví en ese tiempo. Él a mí no me ha enseñado. Pero tenemos la Biblia, tenemos las Escrituras y nosotros lo que sabemos lo hemos aprendido ¿de dónde? De la Biblia. ¿O no? Bueno, me podría decir, pero es que yo aprendí porque me enseñó fulano de tal. Sí, por ese fulano lo aprendió de la Biblia. ¿Cierto? Y siempre vamos a ir ¿a dónde? A la Biblia. Porque ahí es que nosotros adquirimos ese conocimiento. Bueno, entonces, Cristo no practicó esto. Ese no fue su ejemplo. Eso es lo que Pablo
quiere decirnos, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué más dice Pablo? ¿Han oído de Cristo? ¿Conocen la verdad que procede de Él? Y como ya conocemos la verdad que nos dice, desháganse de su antigua naturaleza pecaminosa. ¿No es eso lo que nos quiere decir? Claro que sí. Si no hemos aprendido así de Jesús, entonces desháganse. Quiere decir que si todavía le queda algo de esa vieja naturaleza, desháganse de ella. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, antes de continuar. Porque esto a mí me lleva al pueblo de Israel en Egipto. ¿Cuántos años vivieron en Egipto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que duraron cuántos años? 400 años esclavo en Egipto, ¿cierto? Si no me equivoco. Vale. Dios los sacó. Dios los sacó de Egipto. ¿Y cuántos años duraron en el desierto? 40 años en el desierto, ¿verdad que sí? Ahora yo te voy a preguntar, si Egipto hace frontera con Israel, ¿cómo es que duraron 400 años para llegar al pueblo que ellos poseen? ¿Cómo así? Según en una semana, menos de una semana, ellos ya debían de estar allí, dentro, en la tierra prometida. Pero ¿por qué duraron 40 años? La única razón lógica que nosotros podemos encontrar a esos 40 años, y lo dice la Escritura. ¿Por qué dice la Escritura? Por la dureza del corazón. ¿Verdad que sí? Por la dureza del corazón. Bueno, pero cuando nosotros hablamos de dureza del corazón, ¿qué es lo que nosotros entendemos? ¿Alguien aquí se le ha roto un hueso? ¿Sí? ¿Sabe que cuando los huesos se te rompen, ellos mismos tienen la capacidad de volverse a unir? ¿Cierto? Bueno, pues los médicos dicen que esa unión de esos dos huesos lo que hace es un nudo, ¿cierto? Y que ese nudo, ese callo o esa unión de esos huesos es el doble del duro que el hueso normal. O sea que eso ya no se vuelve a romper más. ¿Lo sabía? Porque es doble de duro. Y cuando la Biblia nos dice a nosotros que el corazón endurecido, quiere decir que lo tenemos hecho callo, piedra. De tal manera que solamente el Espíritu Santo de Dios puede transformarlo, como dice la Escritura, le daré un corazón ¿de qué? De carne. Pero y es que nuestros corazones no son corazones de carnes. Endurecido, duro, como una piedra. Le daré un corazón de carne. Ahora, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Nosotros encontramos que el pueblo de Israel en el desierto a cada momento estaba diciéndole a Moisés: tú y tu Dios nos sacaron de Egipto para que nosotros muriéramos aquí en el desierto. ¿No era mejor dejarnos a nosotros en Egipto? Teníamos carne, teníamos pan, teníamos puerro, teníamos ajo, teníamos cebolla. ¿No vivíamos bien nosotros allí? ¿Qué era lo que ellos estaban deseando? Volver a Egipto por los alimentos. Pero eso que nos hace entender a nosotros,
que el pueblo de Israel tenía a Egipto dentro de su corazón, ¿o no es así? ¿Lo tenían dentro o no lo tenían? Claro que sí, que lo tenían dentro. Por eso deseaban siempre volver hacia allí. Y muchos años después, el profeta Jeremías le está diciéndoles a ellos: tengan cuidado, no se vuelvan a Egipto, obedezcan a Dios. ¿Y ellos qué decidieron? ¿Qué dice la Escritura? No escucharemos. No escucharemos. ¿Por qué? Porque tenían a Egipto dentro de ellos. Cuando Pablo nos dice a nosotros que nos despojemos del viejo hombre, ¿qué quiere decir? Que lo saquemos de adentro, que todavía nosotros lo llevamos dentro. Es que es difícil de sacar algo que ya tiene tantos años dentro. ¿Desde cuándo nosotros tenemos el viejo hombre dentro? Tendremos que irnos a Adán y a Eva. Desde el momento que ellos pecaron, empezó ¿qué? El pecado natural del hombre. El hombre, un ser caído. Eso es difícil, hermano. Luchar contra algo que ya tú tienes ahí dentro. No sé si escucha un adagio que dice que un loro viejo nunca aprende a hablar. ¿O han escuchado eso? Que el loro viejo nunca aprenderá a hablar. Tienen que cogerle un pichoncito para que aprenda a hablar. El ser humano es el ser con el corazón más endurecido que puede haber. Imagínate que Dios nos creó a imagen y semejanza suya y nosotros le corremos. Andamos huyendo y no queremos obedecerle. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde está la pasión que nosotros confesamos tener por el Evangelio? Y cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de ¿qué? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿o no? Eso es lo que es el Evangelio, ¿no es eso? Creer. ¿Dónde está esa pasión que nosotros confesamos tener por nuestro Dios, por nuestro Creador? Nos olvidamos pronto, hermanos. Nos olvidamos muy pronto. Se nos olvidan las cosas muy pronto de qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 23, ¿qué es lo que dicen? Dejen que el Espíritu renueve su pensamiento y actitudes. Versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza, o sea, revístanse. Si dice que debemos de despojarnos del viejo hombre, tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes para nosotros poder ponernos una nueva vestimenta. ¿Y sabe qué sucede cuando tú te pones un traje nuevo? Todo el mundo te mira y dice, oh, ha vaciado el armario. ¿O no? Claro que sí. Se ve más elegante. Las personas te observan, ¿verdad? De la única manera que Dios y que la sociedad puede darse media vuelta y mirarte es cuando tú renuevas tu ser interior. Cuando tú
quita todo lo viejo que hay en ti, que está viciado, y tú te acercas al trono de la divina gracia. ¿Qué más nos sigue diciendo el versículo 24? Cuando nosotros nos ponemos la nueva naturaleza, esa nueva naturaleza fue creada para ser a la semejanza de Dios. Pero ya Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza. Sí. Pero esa imagen y semejanza se perdió por el pecado. Y nosotros tenemos que volver de vuelta a Dios. Dios está en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta al hombre su pecado. Nos ha encargado a nosotros ¿qué? La palabra de la reconciliación. Yo me parece que ese texto bíblico está en Primera o Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19. Capítulo 5 verso 19. No recuerdo si está en primera o está en segunda, pero ahí está. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Venir de vuelta a Dios para que el Espíritu Santo de Dios renueve nuestro ser interior y nosotros podemos ser cambiados para que Dios nos observe. Ahí está, Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo para hacernos volver nuevamente a Dios. Escucha, Dios obrando en Cristo Jesús para hacer volver al hombre nuevamente hacia Él. ¿Por qué quiere renovarnos? Porque Él quiere cambiar nuestra vieja naturaleza viciada, corrompida por el pecado. Versículo 25. Dejen de decir mentira. Digamos siempre la verdad a todos. Somos miembros de un mismo cuerpo. Versículo 26. No te dejes controlar por el enojo, porque el enojo te hace ¿qué? Pecar. No se ponga el sol ¿sobre qué? ¿Qué dice? No se ponga el sol sobre nuestros enojos. O sea que permanezca el día, nosotros tenemos que reconciliarnos ¿con quién? Con la persona que nos ha ofendido o que nosotros hayamos ofendido. Versículo 27 dice, el enojo da lugar ¿a qué? Al diablo. Dice, no dé lugar al diablo, porque el enojo da lugar al diablo, y cuando tú le das lugar al diablo, entonces ya tú no puedes solucionar el asunto. Un conflicto, mientras que es un conflicto, tú lo puedes solucionar, pero cuando ya es un problema, ya no puede hacer nada. Esto es igual que el cáncer. El cáncer cuando está empezando, o puede que esté un poco avanzado, se puede quitar. Pero cuando está ya en fase terminal, ya no puede hacer nada. Pues un problema es como un cáncer en el estado terminal de una persona. Mata. Versículo 28. El que robaba, no lo haga más. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Trabaje con esfuerzo, con sus propias manos. ¿Para qué? Para que ayude a la persona necesitada. ¿Lo ven? ¿Qué más dice? Que use tu mano. Usa tu mano.
para ayudar, para dar con generosidad. Versículo 29. No insulte ni ofenda. Todo lo que diga sea bueno y útil. Que las palabras estimulen a quienes la oigan. No entristecer a qué. No entristecer al Espíritu Santo de Dios por la forma en que nosotros vivimos. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos identificó como suyo, nos puso un sello en nuestro corazón. Él garantiza que vamos a ser ¿qué? Salvo en el día de la redención. El Espíritu Santo es el que nos asegura esas cosas. El versículo 31 y el versículo 32 es un resumen para terminar de completar lo que ya Él ha dicho a través de todos estos versos que hemos vuelto a leer. Un resumen. Y lo vamos a dejarlo ahí para el final. Bueno, ahora que voy a empezar a predicar, no se me desesperen. 15 minutitos y terminamos. El mensaje que Pablo nos da es que somos llamados a andar de una manera diferente a como lo hace el mundo. Este es el mensaje y ya me podría ir para casa, porque no hay otro mensaje. La enseñanza es esa, que debemos de andar diferente como vive el mundo. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Una relación personal con Dios, ¿o no? Eso nos diferencia a nosotros del mundo. El mundo no tiene una relación personal con Dios. Y si la diferencia es esa, que yo tengo una relación personal con Dios, entonces yo tengo que ser diferente. Escucha, hoy día nosotros encontramos a muchas iglesias, y sin ningún lugar a criticar ninguna iglesia, pero encontramos muchas iglesias que han cambiado las formas, las estrategias para atraer a la juventud y atraer a cierto grupo de personas. ¿Cómo así? Bueno, muy sencillo. Han convertido iglesias en discotecas. No sé si ustedes han llegado a ver, yo he visto. En Madrid hay iglesias que están transformadas con luces y la música como si fueran discotecas. En mi país también hay varias iglesias que tú entras y tú no sabes decir si es una discoteca o es una iglesia. Con las luces, con la música, toda clase de música y gente bailando. Canciones, claro, canciones evangélicas que hablan de Dios y mensajes que hablan de Dios, pero muy light, para atraer a un grupo de personas. Ahora yo te voy a decir a ti, yo te quiero preguntar si esa forma de evangelizar, esta estrategia de traer a personas, no me quiere decir a mí, o igual yo interpreto mal, que todavía yo tengo el mundo dentro de mí y estoy queriendo satisfacer los deseos de la carne. ¿O no? Porque si a mí me gusta la música y yo quiero alcanzar a ese grupo que le gusta la música y voy a convertir la iglesia en una discoteca,
con las luces y la música, aunque sean cristianas, para que ellos vengan y puedan escuchar el mensaje. Yo creo que yo estoy trayendo el mundo a la iglesia. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 nos dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quiere. Cuando yo acomodo las estrategias para atraer a un grupo de personas, entonces yo estoy incumpliendo lo que en realidad la Biblia a mí me manda a guardar. ¿Qué? La palabra de Dios, predicar el Evangelio. Bueno, la Biblia a mí no me manda a que yo tengo que acomodar a ciertas personas, a ciertos grupos para que ellos conozcan de Dios. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, escucha, el que creyere será salvo. ¿No es eso lo que dice las Escrituras? Claro que sí. Bueno, pero tú me dirías, pero es que hay muchas formas de evangelizar. Sí, hay muchas formas de evangelizar. Pero hay una sola forma de salvarse. Puede haber 1.000.000 de formas de evangelizar. Sí, perfecto, estamos de acuerdo. Pero hay una sola forma de salvarse. ¿Quién es el que salva? Es Jesús. Entonces la persona lo que tiene que hacer es ¿qué? Creer, porque eso es lo que dice la Biblia. El que creyere será salvo. No importa, hermanos, amigos, no importa que te acomode. No importa que exija que el pastor venga a mi casa a orar, a predicarme, a hacer un culto en mi casa, porque yo quiero estar cómodo, yo no quiero ir a la iglesia, que vengan aquí a hacer el culto. Y hay muchas personas que ponen su casa a la disposición para que vayan a hacer culto, pero nunca se mueven a venir a la iglesia, quieren estar muy cómodos. Pero yo te quiero hacer otra pregunta. Si yo me muevo a hacer un culto todos los días a esa casa, y esa persona nunca acepta a Jesús, y nunca viene a la iglesia, nunca comparte con los demás hermanos, ¿podrá ser salvo? ¿Entiende lo que es acomodar? Es que sigue con el mundo dentro. Para que una persona pueda ser salva, tiene que sacar el mundo dentro. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel en el libro de Números? Cuando fueron las 12 personas a conquistar la tierra, a ver lo que había allí dentro. Enviaron a 12, ¿verdad que sí? Y de esos 12 vinieron 10 diciendo, son enormes. Nosotros parecíamos hormigas. Y solo 2 vinieron con un racimo de uvas diciendo, miren las uvas. Las uvas son unos racimos enormes. Dios ha entregado la tierra en nuestras manos. Esas gentes están aterrorizadas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Le creyó a quién? A los 10. No creyeron a los 2. Y Dios por eso le dijo, por esos 40 días que duraron conquistando la tierra, se van a convertir 40 años por mi nombre. Ninguna de esta generación que salió de Egipto entrará a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenían a Egipto adentro. Querían volver a Egipto. 40 años hasta que murieron todos
los que salieron de Egipto. No le pudo Dios sacarle a Egipto de adentro. La generación que entró a la tierra prometida fue la generación que nació en el desierto. Y solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Del grupo que salió de Egipto. No es porque yo lo quiera inventar. Lee el libro de Números y lo encontrará. Léelo. No le pudo sacar. Esto que nos enseña a nosotros, que si el Espíritu Santo de Dios no te saca a ti el mundo, los deseos de la carne, la fornicación, la mentira, adulterio, el hurto, todas tus pasiones, todo tu deleite. Si el Espíritu Santo no te lo puede sacar porque tú no dejas, porque tú no quieres renunciar, entonces no tiene derecho a entrar ¿a dónde? A la nueva Jerusalén celestial. O entrará. Allí no entrará nada corrompido, hermanos. Escucha bien, no entrará. No es porque tú digas, es que yo soy tan lindo. Es que yo soy tan bueno. Es que yo no le hago maldad a nadie. No. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, el viejo hombre es todo aquel que anda como los otros en la vanidad de su mente. ¿Qué dice que anda en la vanidad de su mente? Tiene la mente oscura, ajeno de la voluntad de Dios. El hombre sin Dios puede alcanzar mucho logro. Podemos decir, bueno, fulano está bien, estoy orgulloso de lo que ha logrado. En todo le va bien. Sí, claro que sí. Los futbolistas le va bien. Los músicos le va bien. ¿Cuántos millones tienen esos artistas famosos del mundo? No tienen muchos millones, claro que sí. ¿O no? ¿Vale? ¿Y cuántos millonarios hay en el mundo? Los más ricos del mundo. ¿Le ha ido bien o no le ha ido bien? Sí. Pero tienen la sabiduría de Dios. Andan en la oscuridad. Hermano, el que una persona le vaya bien en la vida, no quiere decir que esa persona tenga la sabiduría de Dios y tenga el Espíritu Santo de Dios. Podemos alcanzar muchos logros en nuestra vida, pero no tiene temor de Dios. No alcanza la sabiduría y no tiene, ¿qué? La salvación. ¿Cierto? Escucha lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Porque el temor de Jehová es, ¿qué? Principio de la sabiduría. Temor de Jehová, principio de sabiduría. Resulta ser que los más ricos, los que tienen más dinero, no tienen absolutamente nada de temor de Dios. ¡Qué pena! ¡Qué pena! O sea que a ellos les ha ido bien, pero la Biblia a mí me dice que, escucha, principio de sabiduría, temor a Dios. La vanidad
no es que tenga la mente vacía, es que están llenos de cosas que no conducen a nada. Tienen mucha idea, tienen mucha sabiduría en su propio ser, pero no le va a llevar más de ahí. Corazón duro, es la falta de comprensión del hombre. No tiene más que problema del corazón. No solo niegas a Dios, también es que inmoral, lleno de lascivia, impureza, son muy hábiles para engañar. Hermano, el nuevo hombre es diferente. Despojado. ¿Qué quiere decir despojarse? Yo me quito esta chaqueta y me he despojado de ella. Es quitar. Hermano, lo más sencillo para nosotros poder entender qué es despojarse. Mira, cuando una persona se muere, cuando una persona con un ser querido nuestro se muere, esa persona se ha despojado de nosotros. ¿Sí? No está. Tú no puedes hablar con él, tú no lo puedes llamar, tú no puedes ir a visitarlo, tú no puedes invitarlo a comer. Él no te puede invitar a nada. ¿Por qué? Porque no está. Pasaste mucho tiempo con él, sí, pero tú no lo puedes volver a ver. ¿O no? No está. De la única manera que la persona creyente que ha aceptado a Cristo Jesús se despoja del viejo hombre, haciendo morir ¿qué? Los deseos de la carne. Haciendo morir los deseos de la carne. A partir del versículo 17, del versículo 17 del capítulo 5 de Gálatas, escucha, capítulo 5 de Gálatas, a partir del versículo 17, ¿qué nosotros encontramos? Dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Sigue diciendo el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han ¿qué? Han crucificado. ¿Qué significa crucificar? Morir. ¿O no? Crucificar. A Jesús lo crucificaron con 2 ladrones. ¿Murieron o no murieron?
Sí, a todo lo que lo crucificaron era para que muriera. Lo que somos de Cristo tenemos que crucificar los deseos, las pasiones de la carne. Eso quiere decir que tenemos que matarlo. Y si una persona se muere, ya no está en medio de nosotros. De la única manera que podemos entender que un cristiano tiene que despojarse del viejo hombre es matando al viejo hombre. Desapareciéndolo no puede haber nada. De lo contrario, nosotros no podemos agradar a Dios. Nos quedan los dos últimos versos. Los dos últimos versos. En estos dos últimos versos, Pablo nos está hablando de la conducta del nuevo hombre. La conducta. Hemos visto la práctica de el hombre sin Dios. Hemos visto la práctica del hombre en Cristo Jesús. Ahora, hay una conducta que tú y yo tenemos que mantener. En 2 minutos te lo explico. El nuevo hombre, ¿qué dice? Dice la verdad. Y una persona funciona correctamente si se dice a sí mismo la verdad. Bueno, encontramos muchas personas que dicen, bueno, y yo le doy una orden a mi cerebro y desaparece el dolor. Y hay otros que cogen una brasa. ¿Sabes lo que es una brasa? Encendido, un carbón encendido. Y le dicen al cerebro que eso es un trocito de hielo. Y no sienten que le está quemando la piel. Supuestamente tienen un trozo de hielo. Yo no sé si eso puede ser posible. Yo nunca lo he podido hacer ni lo voy a inventar. Porque yo sé que me voy a quemar. Pero si tú le mandas, bueno, supuestamente ellos le mandan una orden al cerebro de que eso es un trozo de hielo y agarran un carbón ardiendo y ellos supuestamente no se queman. Pero cuando lo flojan, seguro que esa mano ha sufrido un grave, ¿o no? Seguro que ha tenido una grave lesión, porque ha cogido un trozo de carbón ardiendo. Vale. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el primer consejo de Pablo? Que yo debo de decir siempre la verdad, empezando conmigo mismo. Yo no me puedo engañar, yo no puedo decirme a mí mismo que estoy haciendo las cosas bien cuando en realidad estoy cometiendo pecado. El nuevo hombre se puede airar, pero no peca. Airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Sabe cómo dejar ir su enojo. Amén. Sabe controlar. Eso es un verdadero cristiano. El nuevo hombre no hurta, trabaja, se esfuerza para conseguir y ayudar a los demás. Sabe cuidar lo que dice, habla cosa buena, controla. No contrista al Espíritu Santo de Dios. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo es que yo contristo al Espíritu Santo de Dios? Cuando yo ocupo el lugar de Dios en cosas vanas. Paso 8 horas trabajando o más. Y luego me paso un par de horas viendo la peli y luego cojo y me pongo
a chatear o a ver TikTok o a ver las redes sociales, Facebook, lo que sea. Y no oro, ni leo la Biblia, no hago nada. El Espíritu Santo está ahí. ¿A dónde? ¿Dentro de tu corazón o no está ahí? Está presente contigo en el trabajo, viendo la película y viendo las redes sociales. Y el Espíritu Santo está ahí diciendo, ¿y dónde está el tiempo mío? ¿Y cuándo es que me vas a alimentar? Y Él está ahí esperando que tú lo alimentes. ¿Y qué es lo que hace? Se olvidó de mí. Una carita triste. Espíritu Santo contristado. ¿Por qué? Porque no le ha dado el tiempo. Tiene control de sus emociones. Amargura, ira, enojo, todas esas emociones que hay en nosotros. Tiene el control. El nuevo hombre muestra la misma, ¿qué? Ternura, bondad y perdón, como Dios lo ha hecho contigo. Eso es un nuevo hombre. Y si Dios ha sido compasivo con nosotros, y si Dios nos ha amado, nos manda a nosotros a perdonar, a amar y a guardarnos en pureza y en santidad. Y algo que he aprendido, hermanos, en este texto bíblico es que Dios perdona nuestros pecados, sabiendo que vamos a volver a cometer el mismo error o vamos a cometer un pecado peor. Y Dios nos perdona. Y si Dios hace eso con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos mantenernos puros, sin pecar, sin alimentar al viejo hombre? Y nos guardamos y podemos bendecir a otras personas que están necesitados, hambrientos y sedientos de Dios. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ojalá que pueda volver a leer estos versos y que pueda profundizarlo más y ver qué enseñanza nueva nosotros encontramos a través de este texto bíblico, que no lo hemos visto en esta mañana y que nos van a servir de mucha bendición para nuestra vida a lo largo de los tiempos que Dios nos deje vivir en esta tierra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.